Sabes, estamos en una serie que hemos titulado Decisiones que sanan. Vamos, di conmigo, decisiones que sanan. Y el deseo de Dios, hemos dicho, es sanarnos. Dios quiere sanarnos. Él dijo, yo he aquí, yo traigo sanidad y medicina. Es decir, el deseo de Dios para nuestras vidas es que Él desea sanarnos. Ahora bien, el proceso de sanidad y en la forma en cómo Él quiere hacerlo es a través de decisiones que tomamos. Y para eso hemos hablado hasta el día de hoy de 6 decisiones fundamentales en ese proceso de sanidad. Por ejemplo, hablamos acerca de la decisión de la realidad, que es la número 1. Tiene que ver con reconocer la realidad donde estoy. Por muy dura que sea mi realidad, si yo quiero ser sanado, necesito identificar cuál es mi realidad. Lo peor que me puede pasar es que yo no reconozca que lo que estoy haciendo o la realidad en la que estoy viviendo está mal. Cuando yo reconozco la realidad, desde ahí en adelante Dios puede hacer algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo otro es la decisión de la esperanza, y es la número 2. Es decir, que Dios quiere y Dios puede hacer algo conmigo sin importar el tamaño de la realidad que yo esté experimentando y viviendo. La tercera decisión es la decisión del compromiso. Una vez que reconozco la realidad, o una vez que entiendo que Dios puede ayudarme y Dios quiere, yo debo comprometerme. No con ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Me comprometo por completo. Por otro lado, la decisión de la limpieza. Una vez que uno va transitando, desarrollándose por el camino de la sanidad, luego entonces entiendes que le dices a Dios, Señor, abro mi vida. Es como cuando el salmista dijo estas palabras: examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Y ciertamente uno ve esas palabras y uno dice, ¿por qué el salmista le decía a Dios, ve si en mí hay caminos de perversidad? Pues nosotros estamos muy llenos de autoengaños. Solemos autoengañarnos o tenemos puntos ciegos que no vemos nosotros mismos y Dios nos los muestra. Es decir, cuando sientes esa incomodidad en el corazón y tú dices, esto como que no está bien, esto no me huele bien, tú dices, entiendo que eso tiene que ver con esa decisión de la limpieza. Abrir el corazón para que Dios limpie, para que Dios ordene y para que Dios sane lo que tenga que sanar en mí. Lo otro es la decisión de la transformación. Y no me quedo solamente en abrir mi vida para que Dios me examine, sino que soy transformado. Es decir, eso que era un problema para mí, ahora se convierte en una fortaleza. Es eso que dice Pablo, diga el débil, fuerte soy. Es decir, cuando la debilidad se convierte en una fortaleza en la vida del creyente. Y la última decisión de la que hablamos, por cierto, la semana pasada, es la decisión de la restauración, que es donde entiendo que Dios no quiere dejarme herido, que Dios no quiere dejarme solamente en el reconocimiento de la realidad, que Dios no solamente quiere dejarme ahí, sino quiere Dios restaurarme y que esa herida que estoy sanando también sirva para sanar y restaurar a otros. Amén. Ahora bien, llegamos a la séptima decisión y de esa es la que justamente quiero hablarte el día de hoy. Recuerden, son 8 decisiones y hoy voy a hablarte de la número 7. Y antes de develarte de qué se trata, estamos en la 6. Antes de develarte de qué se trata la séptima decisión, quiero que imagines por un momento que vas a subir. ¿Alguna vez ustedes han andado en bicicleta? ¿Han manejado alguna bicicleta alguna vez? Y alguna vez les ha tocado ir, por ejemplo, por una subida. Yo sé que aquí en Apure es difícil imaginarse subida porque todo es llano. ¿Sabía usted que Apure, en estos días fui a Bogotá y creo que son 2.500 metros sobre el nivel del mar, la altura de Bogotá? Y entonces me puse a buscar la de Apure, 40 metros bajo el nivel del mar. De manera que cuando nosotros decimos, el diablo está debajo de nuestros pies, es literal, hermano, el diablo está debajo de nuestros pies. O sea, es difícil imaginarse una subida acá, ¿no? Entonces, pero imagina que vas subiendo en una bicicleta y a medida que vas subiendo la montaña en la bicicleta, empiezas a pedalear y a pedalear. No sé si lo vas a notar, pero cuando estás pedaleando es cuesta arriba. Tú sabes, te va costando, vas haciendo como contrapeso y vas entonces tratando de pedalear y llega un momento en que lo que te costaba lo empiezas como a normalizar, es decir,
Me cuesta, pero ya cogí impulso, tomé impulso. Pero entonces hay un momento quizás que te agotas o te descuidas, te pusiste a ver algo y dejas de pedalear, y ¿sabes qué empieza a pasar? Empiezas a retroceder. Sabes, en nuestra vida espiritual funciona como que todos los días vamos en una bicicleta y vamos hacia arriba, y vaya que cuando vamos hacia arriba cuesta demasiado. Algunas veces es cuesta arriba. Algunos hábitos que dejas en el camino, porque cuando vas camino y vas pedaleando, vas creciendo, vas hacia arriba. Y hay ciertas cosas que nos van resultando difíciles en el camino. Por ejemplo, cuando conocemos a Dios y aprendemos y sabemos que debemos perdonar, que debemos dejar ciertos hábitos, que debemos dejar ciertos pecados, ciertas cosas que están dañando nuestra vida, es cuesta arriba. Y cuando vamos subiendo o cuando vamos creciendo, por cierto, ese es el deseo de Dios, que crezcamos, vamos sintiendo que cada día es como que si más difícil. ¿Sabe? Yo a veces pienso que a mí me encantaba. ¿Cuántos acá vieron Goku? Ustedes se sorprenden, pero no sabía que yo le iba a decir algo así de repente. Pero ¿cuántos aquí vieron Goku? Excelente, ¿no? Goku era maravilloso. Y Goku tenía un poder que era que cuando él se ponía la manito aquí, ¿qué hacía Goku? Se teletransportaba. Se me cayó de la cédula. Los muchachos de ahora conocen es Pepa para acá. Yo los entiendo, pero nosotros era Goku. Y sabes, muchas veces nosotros cuando vamos en el Señor queremos como que teletransportarnos a la victoria final. No nos gusta muchas veces el medio. Es decir, lo que está en el medio no nos agrada mucho, porque lo que está en el medio es el diario vivir, el crecimiento diario, y es como cuesta arriba, ¿no? Pero justamente no se trata de teletransportarnos, se trata de vivir el día a día, y ese es el medio. Ahora, lo interesante es que Dios no quiere que te quedes en el desarrollo ni en el medio. Dios desea y anhela que crezcas cada día. ¿Cuántos creen eso? Que Dios anhela nuestro crecimiento. Vamos a preguntarle al sabio Salomón, y esa es la decisión número 7, por cierto, que es la decisión del impulso. Y la decisión del impulso es que no perdamos el impulso, debemos decidir crecer. Y el crecimiento lo escoges tú. Tú decides hasta dónde tú quieres crecer. Tú decides si colocas un techo o quieres crecer. Pero el deseo de Dios es que crezca. Le preguntamos al sabio Salomón: Salomón, ¿tú crees que Dios quiere que crezcamos? Nos responde con el Proverbio capítulo 4, verso 18, diciendo así: el camino de los justos. ¿Quiénes son justos aquí? Su esposa le dijo: tú evalúa eso. Somos justificados por la gracia de Dios, independientemente de lo que piense alguien, pero somos justificados por gracia. Y dice: el camino de los justos es como la primera luz al amanecer. ¿Cómo es la primera luz al amanecer? Que apenas está saliendo. Y dice que brilla cada vez más a menudo que pasan las horas, hasta que el día alcanza todo su esplendor. Estemos de acuerdo o convengamos tú y yo que el deseo del Señor no es que nos quedemos estáticos, no es que nos quedemos hasta un punto y lleguemos hasta un momento en la fe. El deseo de Dios es que crezcamos cada día. El deseo de Dios es que tú cada día seas un cristiano más maduro, disculpe lo de maduro, pero que sea un cristiano más fuerte. Que sea un cristiano, que sea una persona que si vino a la iglesia con una situación crezca. El deseo de Dios es que usted avance, que usted progrese. El deseo de Dios es que si Él colocó algo en sus manos, 5 panes y 2 peces, puedan alimentar a 5,000 personas. El deseo de Dios, de hecho, es conducirnos por la grandeza. Él le dijo a un hombre llamado Abraham: y te haré grande y te haré famoso. ¡Wow! Ese es el deseo de Dios para la vida de sus hijos. Quiere decir que un cristiano no debe cansarse de pedalear, sino de pedalear todos los días. Y el problema es que si dejamos de pedalear, perdemos el impulso. Ahora la pregunta es: ¿has perdido tú el impulso? ¿Has dejado de pedalear? ¿Sientes que
lo que habías avanzado, estás como retrocediendo por los infortunios, por los improperios de la vida, por las pruebas, por las adversidades. Sientes que ibas muy bien, pero ahora te estás como deteniendo. Sientes que tu vida iba progresando, por ejemplo, financieramente, pero ahora sientes que estás como retrocediendo. Sientes que ibas avanzando en esto de perdonar y de ver a otros con amor, por ejemplo, pero ahora mismo vuelves a ser tocado en una prueba y sigues como quieres avanzar, pero estás como retrocediendo. Cuando llegaste aquí, ¿estás mejor o estás peor? Porque el camino de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es decir, todos los días yo debo tomar decisiones diarias que me lleven a crecer. Amén. Ahora, ¿por qué perdemos el impulso? Es la pregunta. Necesitamos saber cuál es la causa de por qué tú y yo, porque no es que no hemos decidido cambiar. Sí hemos decidido cambiar. Pero ¿por qué perdemos como el sabor, el sazón? ¿Por qué perdemos el impulso de cambiar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Por algo que he llamado patrón de reincidencia. ¿Sabes? La reincidencia es como aquel ratón de laboratorio que está montado sobre un carrete y tratando de ir hacia adelante y vuelve al mismo lugar. Algunas personas se sienten así. Están reincidiendo y avanzan, pero retroceden. Progresan, pero vuelven a retroceder. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque hay un patrón de reincidencia. Y ese patrón de reincidencia tiene 5 causas que necesitamos descubrirlas hoy. Descubrirlas para saber por dónde es que estamos siendo atacados y qué es aquello que nos busca hacer caer. Hay 5 patrones de reincidencia que buscan que volvamos otra vez al punto donde ya habíamos salido, donde se supone que ya habíamos debido haber crecido, pero estamos como retrocediendo. Número 1, la primera causa es volver a la fuerza de voluntad. Diga conmigo, fuerza de voluntad. Y es cuando dejamos de estimar el poder de Dios en nuestras vidas. Creemos que se trata de nuestra fuerza de voluntad. Creemos que se trata de cambiar por nuestro estímulo, por nuestra fuerza, por un consejo de un psicólogo, que no desestimo eso, está muy bien si necesitas un psicólogo y vayas, pero que se trata de estrategias. Es como cuando entendemos que se trata es de nosotros, que el cambiar depende de nuestro poder, de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría, y abandonamos el poder de Dios y desestimamos lo que someternos a la autoridad y al poder de Dios. Esa es la fuerza de voluntad. Por otro lado, la fase de la confusión. ¿Sabes? Volvemos a reincidir muchas veces porque nos confundimos. Por ejemplo, empezamos a desestimar lo que habíamos abrazado de la Escritura, pero ahora nos parece que entramos en la fase donde decimos, oye, creo que malinterpreté lo que Dios quiso decir. Porque empezamos como a abrazar lo que ya habíamos dejado, y entonces empezamos como que a decir, creo que fui muy radical al principio. Creo que me pasé de religioso. ¿Sabes? Yo no voy a haber dejado esto porque creo que ahora mismo me puse muy religioso en ese momento. Y entonces empiezas como a confundirte. Y entonces tomas principios de la Biblia, extractos de la Biblia. Eso es como cuando uno graba un reel. Me pasó en estos días que grabamos un reel en las redes sociales y la gente toma un fragmento, pero no ve todo el material completo. Así mismo nos ocurre en la Escritura. Cuando estamos confundidos, tomamos solo un fragmento y empezamos a apalancarnos y decimos, realmente lo que Dios quiso decir fue esto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Empezamos como a sabotearnos y a decir, bueno, decimos cosas como, si Jesús multiplicó el vino, ¿por qué yo no me puedo caer a caña? Entonces sacas lo que está en contexto fuera de contexto para confundirte. Y el enemigo, escúchame, el diablo, nuestro adversario, que no me gusta nombrarlo mucho, que el Señor lo reprenda, dijera mi abuela.
trata de confundirnos en la mente con respecto a eso. Confundirnos. Él te va a poner como el pie. Inclusive palabras de la Escritura fuera de contexto para que tú sigas reincidiendo y cayendo en el pecado. Es como cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dijo: mira, ¿no has oído que la Escritura dice que si tú te tiras por allí, los ángeles abajo te sostendrán? Y Jesús dijo, la captó en el acto y dijo: esto es lo que quieres confundirme, porque la palabra de Dios también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Un hijo de Dios no se pregunta ¿qué es pecado o no es pecado? Un hijo de Dios se pregunta: ¿esto me conviene? Es muy interesante preguntarse eso. No preguntarse qué es pecado, qué no es pecado, como para apalancarse en la reincidencia, sino más bien qué es lo que me conviene. Amén. La tercera causa es la fase de la concesión. Y la concesión tiene que ver con dar pasos hacia atrás, pequeños pasos. Empiezas a conceder, empiezas a volver de donde había salido. Es como cuando una persona se ha superado sentimentalmente y lleva un año alejado de una relación tóxica, y entonces la persona vuelve a escribirle. Le vuelve a mandar mensajitos. Por ahí te vi en el perfil de una iglesia, levantando las manos. Te ves linda adorando a Dios. Aleluya. No, ya va. Tienes que dejarme terminar. Bueno, así es como actúa el enemigo. Ajá. O sea, esa frase, ¿no? Entonces te dice: ay, te ves linda adorando a Dios ahí. ¿Qué está buscando el pasado? Que concedas, que vayas hacia atrás. ¿Sabes qué dice Proverbios? ¿Qué dice la Biblia? Como perro que vuelve al vómito, así es el necio cuando vuelve a lo que ha dejado atrás. No le estoy llamando perro a eso que dejaste atrás. Bueno, algo así pues. Ajá. Pero bueno. Sí, pero no. Que posiblemente está aquí. Ay, Dios, perdóname si estás aquí. Pero es una realidad. Cuando empiezas a conceder lo que ya habías dejado antes, te permite ciertas cosas de las que ya habías salido. Por ejemplo, si dejaste el licor, te permites una cervecita, no hace daño. Como aquel amigo que estaba en la casa visitándolo, y eso fue en diciembre, y me llamó aparte y me dijo: pastor, ven acá. Él no era cristiano, no es cristiano, y me dijo: una cervecita no hace daño. Nos tomamos aquí esta curda, tú y yo escondidos. ¿Sabe qué hice? Me tomé 2. No, mentira. No lo hice. Pero es porque, sabes, muchas veces somos tentados a conceder. Es decir, lo que antes habías dejado, lo vuelves a hacer. Y si Dios ya te liberó de esa situación, de ese problema, de esa relación, de ese pecado, de ese hábito del que te tenía atado, ¿qué haces volviendo atrás? Dele hacia adelante, no se canse de pedalear. Él hace todas las cosas nuevas. Así que si le escriben al salir de aquí, mándele ese verso. Mándele, aquí está, se lo voy a poner. Escriba ahí, escriba. Usted le va a mandar Proverbio 26:11, palabra de Dios. Como perro que vuelve al vómito, hacia el necio que repite su necedad. Ay, Jesús. No lo tenemos en la pantalla porque es un poco grotesco. Epa, y esta es la versión la más bonita que conseguí. Imagínense todas las demás. Esta es la fase de tratar de recuperarse, por ejemplo, sin apoyo. Volvemos a reincidir también porque nos aislamos. Queremos recuperarnos sin apoyo y eso no funciona.
Tú necesitas a alguien con quien tú puedas abrir tu corazón, compartir tus cargas, compartir tus luchas. No te puedes cerrar, porque si tú te estás tratando de recuperar de una herida solo, no vas a poder. Jesús no lo intentó. Jesús no caminó solo, no caminó aislado. Dios te creó para que vivieras en comunidad. Al principio, cuando llegaste a la iglesia, amabas los grupos de cuidado y los grupos de apoyo. Pero ahora mismo quizás empezaste a conceder y estás tratando de recuperarte solo. Eso es necedad. Salomón también escribió acerca de eso y dijo estas palabras: mejor son dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Pero dijo estas palabras: pero ay del solo, como un lamento. Una persona, ay del solo. Cuando alguien anda solo, ay del solo. Tú necesitas a alguien para ser mejor esposo. Necesitas un compañero que te ayude a ver lo que tú no estás observando. Necesitas a alguien que te ayude a ser mejor hijo de Dios. Necesitas a alguien que te ayude a hacer lo que tú anhelas ser. Necesitas modelos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a sus hijos espirituales: imítenme a mí como yo imito a Cristo. No lo puedes hacer solo. Es una necedad tratarse de recuperar solo. Por eso necesitas involucrarte con la iglesia, crecer en comunidad, venir a los grupos, porque mejor son dos que uno. Si tú te caes, hay alguien, estoy completamente seguro, que te va a levantar cada vez que tú te caigas. Amén. Vamos, aplauda fuerte si va a aplaudir. Y en la palabra de Dios hay Jesús mismo nos enseña la escritura que él casi pierde el impulso. ¿Sabía usted eso? Jesús iba pedaleando camino a la cruz y de momento casi pierde el impulso. Perdió las fuerzas y las ganas para seguir adelante. Y es probable que comenzaste bien en la fe. Es probable que comenzaste bien en tu matrimonio. Es probable que comenzaste amando, comenzaste celebrando, comenzaste bien. Yo ahora mismo, ayer casé al matrimonio, creo número 100. Y es maravilloso cuando uno está en las bodas, uno observa cómo todo empieza bien, y eso es extraordinario. Pero la cuestión no es empezar bien, es terminar bien. Ahí está el asunto. Y para terminar bien es pedalear todos los días. Y escúchame, algunos días van a ser cuesta arriba. Los matrimonios saben de qué le estoy hablando. Si comienzas un negocio, no se trata de abrirlo. El primer día te acompañamos todos y hasta algo te compramos si no lo necesitamos. ¿Sí? Si abriste un negocio de algo, ese mismo día te acompañamos y tal. Los primeros días no te puedes confiar de los primeros días. Los primeros días van los que te conocen, comen los que te conocen, están ahí los que te conocen. Todo para ellos es bueno, aunque algunas veces es malo. Y esos primeros días todo el mundo está, pero luego vienen los días donde hay que resistir, donde hay que pedalear. ¿Sabes? Los días de esfuerzo, los días donde abres y no va nadie, pero necesito seguir abriendo. Los días donde abro el negocio, pero no llegaron, pero yo sigo resistiendo. Esos días van a llegar. Los días de se casaron y fueron felices para siempre, queridos, eso se ve solamente en las novelas de Venezuela y en las colombianas. Se casaron y fueron felices para siempre, para nada. Luego empieza el pedalear todos los días, crecer como la luz de la aurora hasta que alcanza su máximo esplendor. Así es la carrera de la fe. Y a Jesús le llegó ese momento donde iba pedaleando, pero iba perdiendo el impulso. Probablemente te está pasando igual. Tu vida espiritual iba bien, pero sientes que vas perdiendo el impulso. Sientes que hay algo que te está retrasando, que tú dices, pero yo quiero ir como hacia adelante y no puedo. Probablemente te casaste y quieres como avanzar, pero estás como atado. Probablemente comenzaste un negocio, pero te sientes como que estás perdiendo el impulso. Y a Jesús le ocurrió, y lógicamente si le pasó al maestro, nos va a pasar a nosotros. Y veamos las escrituras lo que dicen en Mateo capítulo 6, versículo 36. Vamos a la palabra de Dios. Dice la escritura: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado ¿qué?
Getsemaní significa prensado de aceite. Era el lugar donde se machucaban las uvas. Es decir, en ese lugar había, es un lugar como que traducido en pruebas. Un lugar donde se machacan los olivos. Y entonces dice que Jesús le dijo a los discípulos con quienes se fue, le dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse. ¿Y a qué? ¿Está viendo lo que le estoy hablando? Comenzó a perder el impulso. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Y probablemente tú estás en este punto de tu vida. Afligido, angustiado, en diferentes pruebas, en diferentes situaciones. Y en vez de sentir que quieres pedalear, estás perdiendo el impulso y estás retrocediendo. Pero observemos lo que hizo Jesús. Dice que Él les dijo estas palabras a los discípulos. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y era lógico, se iba a entregar en ese momento. Estaba a pocas horas de ser entregado en la cruz y de que le ocurriera todo lo que tú y yo sabemos que le ocurrió. Fue golpeado, traspasado, molido por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y en ese momento su cuerpo empezó a llenarse de mucha tristeza. Y dice la palabra de Dios que les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y le dijo: quédense aquí y velen conmigo. Vamos, yo quiero que digas esa frase conmigo: quédense aquí y velen conmigo. Amigos, esto fue una recomendación para los discípulos. Él les dijo las palabras: quédense aquí, como una advertencia de, pero se van a quedar con la actitud de velar. Es decir, de estar atentos. No se van a quedar con la actitud de distraerse. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo perdemos el impulso? Porque nos distraemos. Sean siendo honestos. Pierdes el impulso en tu matrimonio, ¿por qué? Porque te distraes. Le digo: quédense aquí, y la orden fue: velen conmigo. Es decir, estén atentos. No le digo: quédense aquí y métanse en Instagram todo el día. Pierdan el tiempo ahí en el teléfono. Les di una orden, le dijo: velen conmigo, porque voy a un momento muy difícil de mi vida y yo necesito que ustedes estén alertas, porque va a venir el diablo, ya se los había dicho en el pasado, y los va a zarandear como a trigo. Los va a zarandear. Y si ustedes no velan, y si ustedes no están atentos, ese que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, te va a encontrar. Yo digo siempre, el problema no es que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque ese es el plan de él. No me gusta nombrar mucho al diablo, pero bueno, vamos a nombrarlo porque está ahí en la Biblia, pues. Así como existe Dios, está el diablo, el tentador. Dice: mi problema es que siempre anda buscando gente a quien apagar en la fe. Siempre anda buscando personas a quien dañarles su matrimonio. Siempre anda buscando personas a quien arruinarles la vida. Porque usted cree que usted lucha con la depresión, con la ansiedad, porque él siempre anda buscando devorarte. ¿Por qué cree que cuando estás sola o solo, él te habla y te dice: nadie te quiere, nadie te quiere? Mira, recuérdate de esta persona que te odia. ¿Por qué crees que cuando te metes al Facebook, al Instagram, dice: viste que otros están mejor que tú? Porque él anda buscando siempre eso: devorarte, dañarte, apagarte, que no pedalees más, que renuncies. ¿Sabes cuál es mi problema con eso? Mi molestia, que siempre encuentra a alguien que se deje ganar, que siempre encuentra a alguien que dice: aquí estoy yo, devórame. Porque cuando crees a las mentiras, cuando abrazas la mentira que él te dice cada día, que estás sola, que tu vida no sirve, que tú no tienes propósito en Dios, viste, tu marido no está enamorado de ti, mira cómo te trata. Cuando tú empiezas a abrazar y a creer cada mentira, nadie te quiere, mira cómo está tu vida. Cuando tú empiezas a creer
todo eso le estás diciendo a Él, le estás colocando en bandeja de plata a tu vida, diciéndole: ven y devórame. Pero me encantaría que cada vez que Él ande buscando a quien devorar, no te encuentre a ti. Podrán venir 1000, dijo Dios, podrán venir 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. No llegarán. Que no te encuentre cuando ande buscándote. Que no te encuentre. Yo, por ejemplo, yo lucho con el mal genio. Sí, este pastor que está aquí. Y cuando él anda buscándome con el mal genio, yo le hago así, lo toreo. ¡Ole! Oh, ¿sabes cómo lo toreo? Con la palabra de Dios. Lo toleo con la palabra de Dios. Él viene a mí contra espada, contra jabalina, pero yo vengo a Él en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces cuando Él viene a sembrarme alguna ira, yo digo: ole, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando Él viene a decirme: tú estás arruinado, no vas a poder pagar esa deuda, entonces me apropio del Salmo 23. Ole, Jehová es mi pastor y nada me salva, y nada me faltará. Cada vez que Él viene con una mentira a un hijo de Dios, oro para que no te encuentre, para que te encuentre más bien fortalecido, lleno de la palabra de Dios, lleno de su presencia, y que cada vez que Él venga a tentarte, Él te va a venir con mentiras, pero tú puedas recordarle las promesas que el Señor ha hecho en tu vida. Las promesas que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces le digo a los discípulos: quédense aquí, velen conmigo. Y le dijo, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, y le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús mismo estaba en agonía, perdiendo el impulso, y dijo: sin embargo, yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. En el versículo 40, Él está orando, el 39, lleno de agonía, y cuando va a los discípulos, ¿sabe cómo los encuentra? Como tú y yo muchas veces estamos. Dice que en el 40, cuando fue a los discípulos, ¿sabe cómo los encontró? Dormidos. No los encontró despiertos, los encontró dormidos. Pero Él les dijo: estén alertas. Queridos, usted tiene que estar alerta. ¿Alerta en qué sentido? ¿En qué dirección debo estar yo alerta? Bueno, aquí está la clave. Velando y orando, versículo 41. Diga conmigo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Lo que Jesús está diciendo es: ustedes van a ser tentados, pero si se mantienen orando, si se mantienen conectados a la iglesia, si se mantienen con otros creyentes, si se mantienen con, sabes, el hierro con hierro se afila, si se mantienen con otro carbón, si se mantienen de esa manera, van a estar encendidos, y cuando el diablo venga no te va a poder tocar, porque tú estás velando y estás orando. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga te haya así como velando y orando, estando alerta. El diablo te anda buscando para devorarte, pero tú debes estar alerta, debes estar consciente de que más son los que están contigo, dice el Señor, que los que están con ellos. Amén. Les digo estas palabras: velen y oren para que no cedan a la tentación. Y necesitamos reconocer, queridos, que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Yo sé que tu espíritu quiere algo distinto. Yo sé que tu espíritu anhela a Dios. Yo sé que tú anhelas avanzar, pero entiende también, hay una lucha. Entiendo la lucha. La carne es débil, dijo Jesús. Necesitas ser consciente de eso. Ahora, ¿cómo mato eso? Bueno, porque perdemos el impulso cuando dejamos de buscar a Dios. Sabes, vas a retroceder cuando Dios deja de ser tu prioridad. Cuando entonces empiezas a los viejos hábitos y en vez de buscar a Dios buscas eso de donde ya habías salido.
atentos. Le dijo, manténgase alerta, velen y oren. Número 2, cuando dejamos de vigilarnos, usted no se puede quedar dormido. Vigile, es decir, esté alerta. Él quiere devorarte, Él quiere dañarte, Él quiere todo lo que, sabes, todo lo malo que ocurre en tu vida, Él quiere concretarlo. Necesitas estar vigilante. Cuando dejas de vigilarte, sabes, cuando comienzas a abrazar otra vez lo que ya habías dejado, tienes que vigilarte. Decir, hey, esto ya lo había abandonado. Sabes, me pasó algo cómico hoy en la mañana. Estoy orando en mi tiempo de devocional en la mañana en la casa. Y saben que yo, obviamente, todas las personas que somos públicas, evidentemente tenemos redes sociales, subimos videos y estos videos son vistos y lo colocan en los estados y todo esto. Y yo tomé una dinámica de que me convertí de poco a poco en adicto a las redes sociales. Me levantaba y antes de buscar la Biblia, yo, pastor, lo primero que hacía era buscar el Instagram, a ver qué me había comentado el video anterior, y entré en esa dinámica. Mi esposa se lo notó y me decía estas palabras, me decía, hey, te estoy vigilando desde hace rato y estás volviendo y te estás convirtiendo en un adicto. ¿Sabes qué hacía yo? Me defendía. No, claro que no. Y un día me humillé y le dije a Ale, sí es verdad, tienes razón, yo no debería andar en esto. Para usted pudiera ser algún pecado. Yo estoy hablando de las redes sociales, de algo que me pasó hace unos meses atrás. Y le dije a Ale, reconocí la realidad, sí es verdad. Entonces busqué ayuda profesional. Sí, usted dice, tan drástico así, sí, busqué ayuda profesional. Confesé mi adicción. Estaba adicto a las pantallas, la confesé. Y la ayuda profesional me dio 2 horas claves en el día para revisar el Instagram. Porque esa dice, no va a ser radical, baja. Entonces me habló de 2 horas, 10:30 de la mañana por 20 minutos y 4 de la tarde por 20 minutos más. El cuento, para hacerle el cuento corto, subimos un video hace poco en las redes que hice con un amigo con quien hago un podcast, y el video se volvió viral en las redes, donde hablamos de un tema contradictorio, de darle likes a hombres casados, a mujeres en las redes. Y el video se hizo viral y empezó la gente a darle reacciones, a seguirlo y tal y qué sé yo. Y desde que subimos el video noté que estaba irrespetando las horas de revisar las redes. Y empecé en 2 días, ya por la mañana, por la tarde, por la noche, y empezaba. Y esta mañana, cuando estoy orando, el Señor me trajo esta palabra y me dijo, como perro que vuelve al vómito. Señor, ¿me estás diciendo perro? Algunas veces me dice hijo, hoy me dijo perro. Me recordó este proverbio y me dice, ya había salido de la adicción, no quiero que vuelvas. Yo no puedo decir, ese fue el diablo que me habló. Te pregunto, en tu propia vida, ¿qué estás abrazando otra vez que ya habías dejado atrás? ¿Dónde dices, ay, no debía haber sido tan radical? Bueno, sí, es verdad, eso es el chisme. Bueno, pero un chismecito ahí poquito, pues. ¿Qué habías dejado? ¿Qué hábito habías dejado atrás que lo estás volviendo a abrazar de poco a poco? Querido, le voy a decir algo. Un abismo lleva a otro abismo. Porque si te estás permitiendo cosas que ya habías dejado atrás, ¿por qué las vuelves a abrazar otra vez? Si ya habías dejado de seguir ciertas personas porque estaban afectando tu pureza en el Instagram, en las redes sociales, en lo que sea, ¿por qué las vuelves a seguir? ¿Por qué te permites cosas que habías dejado atrás? Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Y dice, ninguno que pone la mano en el arado, es decir, atrás, es apto para el reino de Dios. Si ya te desprendiste de ciertas cosas y estás pedaleando y es cuesta arriba, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, que un día esa luz de la aurora va a pasar de la primer rayo de luz del amanecer y vas a crecer tanto hasta parecerte a un varón perfecto llamado Cristo. Esa es la meta de todo hombre y de toda mujer que abraza la fe. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Jesús le dijo, oren. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu oración hoy? Porque no se trata de fórmulas mágicas. Se trata de que tú mismo cultives y tú mismo levantes tu altar espiritual. Orar. Él les dijo, oren. No se trata de venir aquí a escucharme un domingo a mí solamente. Está muy bien eso. Pero te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está eso? Oren. Y les dio la clave: si ustedes oran, no van a ceder a la tentación. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno va a la oración se impregna de Dios. Se impregna de Dios. Mi esposa le decía a alguien estos días: hey, creo que te falta oración. Porque cuando uno está orando, uno los lentes de Dios, ves a la gente como Dios la ve, amas como Dios ama. Y yo, cuando mi esposa confrontó a esa persona con eso, yo dije, wow, es como duro, pero eso es verdad. Pues cuando tú vas a la oración, a quien no perdonabas, lo perdonas. Y le digo esas palabras: te falta orar. Probablemente no me voy a acercar a donde estás, pero probablemente estás como estás porque te falta oración, te falta tiempos con Él. Pedro trató de zafarse cuando lo andaban buscando. Tú andas con ellos. Y él dijo, no, eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque Pedro no podía ocultarse. Claro que andaba con ellos, porque aunque él quería ocultarse, estuvo con Jesús. Y todo el que anduvo con Jesús, todo el que anda con Jesús, se parece a Él, ama como Él, piensa como Él, vive como Él. Si yo me acercara a ti y te preguntara cuánto tiempo le estás dedicando a la oración, Jesús dio una... Mira, escúchame, yo entiendo, hay muchas de nuestro lado cuando predicamos acá, tratamos de no ofender a nadie. Y decimos cosas como que bueno, ora un minuto, 2 minutos, lo que puedas. Y está bien durante todo el día, pero Jesús estableció un tiempo. Ni una hora pudieron velar. Te pregunto, ¿cómo está eso en tu vida? Pues probablemente estás débil ante el mundo porque pasas mucho tiempo con la gente, pero pocos minutos con Dios. ¿Qué tal si cambias la fórmula a partir de hoy? Pocos minutos con la gente y horas con Dios. Sería maravilloso eso. Porque cuando pasas horas con Dios, viene la tentación y no vas a ceder porque estás impregnado de Dios. Amén. Jesús le dijo, velen. ¿Cómo está eso? ¿Estás velando? Velando es estando alerta, no autoengañándome. Es entendiendo que si estoy cediendo y estoy volviendo, me estoy dando cuenta de eso. Velar, estar atento, estar con mis ojos bien abiertos. Y Él anda buscando acabar mi matrimonio, mi familia. Estar atento. Porque cuando dejamos de crecer, queridos, dejamos de avanzar. Y Él quiere que avances. Amén.